Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cuántos de aquí estáis contentos de estar hoy en la casa del Señor, en la iglesia? ¿Cuántos? A ver si levantan la mano. Lo digo para hacer la foto y enviársela a Isaac. Algunos no han levantado la mano. Algunos. Entonces yo me he acordado quién son, ya se lo contaré. Bueno, si estuvierais en casa, en familia, ¿creéis que estáis en familia aquí? ¿Creéis que estáis en familia, familia espiritual, familia de hermanos en la fe? Porque decimos hermanos por algo, ¿no? Cuando yo te invito a mi casa, a mi familia, a mi hogar, y te invito, no lo sé, a ver una película o a comer juntos o a jugar al parchís, ¿te imaginas que nos sentamos todos en el comedor y tú dices, no, yo me siento en el vestíbulo? Raro, ¿no? No, que vamos a sentarnos todos juntos aquí en el comedor. No, yo ya os veré desde la cocina. Y otro dice, no, me abres la puerta del dormitorio que yo me quedaré en el dormitorio. No, pero oye, que hemos dicho que estaremos juntos en familia, ¿no? Que estaremos aquí en el comedor o viendo una película o charlando o cantando juntos un karaoke. No, yo me quedaré atrás de todo en la sala de trastos. Pues a veces esto en las iglesias sucede. Porque estamos en familia y la gente se sienta atrás. ¿Y por qué no hay más bancos? Porque estaríamos en la acera. Entonces, si queréis, aquí hay sitio, hermanos. Aquí delante hay lugar disponible para los que estáis al fondo, y os veo poco porque yo soy miope. Así que, si queréis poneros aquí cerca, veré y disfrutaré mejor vuestras caras y seremos parecidos más a una familia. Gracias, porque somos familia. Muy bien, pues me alegro de estar con vosotros esta mañana. Mi interés, por supuesto, es compartir con vosotros la palabra del Señor. Y quería en esta mañana hablaros de un concepto que tiene que ver mucho con la fecha en la que estamos, porque estamos a 1 de octubre. Los que son padres ya tiemblan esta semana y algunos abuelos también. ¿He dicho qué he dicho? Octubre, vale. Bueno, da igual. Es 1 de septiembre, pero da lo mismo que fuera 1 de octubre, porque estaríamos igual de inquietos porque empiezan las clases. Y ahora es como si empezara más o menos el año nuevo, casi para muchas familias, sobre todo si tienes hijos, o padres con muchos hijos, o abuelos, pues hoy casi es como inicio casi del año. Esta semana que viene empiezan los colegios, así que estamos un poco inquietos todos por este tema. Y por eso hoy quiero hablaros de lo que vamos a recordar, en este principio de curso, o en este principio de año. Y quiero hablaros de la memoria, Pero como sé que os estáis fijando mucho, voy a aclararlo antes. Esto que veis aquí no tiene nada que ver con mi mujer. Mi mujer me quiere, mi mujer me ama. Estamos a punto de cumplir este mes 30 años de matrimonio. Y esto que veis aquí fue una pelea que tuve con un armario ayer y él ganó. Y ya está, él ganó la batalla. Voy a hablaros de la memoria y preguntaros ¿quién de vosotros tiene buena memoria? Con toda libertad. Yo no soy uno de ellos, pero ¿alguno de los que está aquí tiene buena memoria? Sí, algunos lo tienen y es bueno que la tengan. ¿Sabéis qué decimos de los que tienen buena memoria? Que tienen memoria cuando lo comparamos con un animal, ahora que no se enfade Diego, ahora, que lo comparamos con un o con una elefante. Muy bien, dicen que los elefantes tienen muy buena memoria, que aunque no se les ve, pero recuerdan todo. Y luego los que tienen mala memoria, que supongo que sois todos los demás, menos Diego y Daniela, todos los demás, incluido yo, tenemos mala memoria. Y se le dice también a eso que se compara con un animal, que dice que tenemos memoria de... porque le duran minutos, le duran una hora menos lo que recuerda un pez. Dicen que el pez no recuerda nada en pocos minutos de lo que acaba de vivir. Así que la mayoría de la gente se ubica más con el pez y unos cuantos con el elefante. Pero no importa. Lo que yo quisiera que hoy termináramos llevándoos a casa es que da igual que seas elefante o que seas pez. De hecho, ambos tienen ventajas. Y hoy quisiera hablar de esto, evidentemente a la luz de la palabra, y hablar con vosotros de la memoria. De la memoria como ejemplo inicial de un hombre que estaba en una situación personal, familiar, pues yo creo que dramática o trágica, o si quieres incluso devastadora. ¿Alguno ha visto la película La Milla Verde? Sí, bueno, pues si no la habéis visto, es la historia de unos hombres que están en lo que se llama el corredor de la muerte.
En el corredor de la muerte es el lugar de una cárcel donde sabes que como preso estás condenado, has recibido ya una sentencia y inevitablemente la sentencia es de muerte. Por lo tanto, es cuestión de horas o de tiempo, de semanas, pero vas a salir de ahí para ir al patíbulo. Es decir, los que están en el corredor de la muerte solo pueden salir para morir, no van a salir para ser libres. Entonces, un hombre que está en el corredor de la muerte, imagina que eres tú, que sabes que por la razón que sea, por enfermedad, por falta de salud, por las circunstancias que sean, por que has tenido un accidente, porque te han detectado un cáncer y te quedan 3 meses, que eso le puede pasar absolutamente a cualquiera de los que estáis aquí, te dicen, te confirman que tu vida le queda muy poco tiempo. Y estás en lo que llamaríamos en el corredor de la muerte, es decir, la muerte está ahí. ¿Qué harías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué gestiones tomarías a cabo? ¿Qué no harías? Quizás te pondrías a reunir a la familia para hablar con todos y les dirías que se acercaran muy cerca de ti, para que hablaran contigo, que te escucharan porque tienes que comunicar tu despedida, o quizás reunirías a los amigos para comunicarles que tu tiempo en esta vida ya está terminando. El hombre del que quiero hablaros era un hombre que estaba en la cárcel y le habían comunicado ya de forma bastante explícita que su tiempo iba a terminar. Este hombre se llama Pablo, antes Saulo, es importante que recordemos que antes se llamaba Saulo, y en el capítulo 3 de Filipenses, donde antes hemos leído, relata una de las decisiones que ha tomado en ese tiempo de estar en el corredor de la muerte. En ese tiempo en que sabe que va a morir, ha decidido, entre otras cosas, y también es una buena sugerencia para nosotros, escribir a sus amigos, escribir cartas a las iglesias que fundó, o al menos algunas, y escribir a pastores amigos que les tiene un cariño, un calor especial. Y en este caso escribe la carta a los filipenses, escribe la carta a un pastor joven como Timoteo, o a otro pastor joven como Tito. Esas son sus últimas cartas, son sus últimas acciones antes de enfrentar lo que él ya sabe que le espera, que no es otra cosa que la muerte. En ese contexto de final de vida, en ese contexto de sentencia, de muerte, de ejecución, muchas personas, incluidos cristianos, algunos cristianos, se sentirían altamente inquietos, altamente preocupados, incluso algunos de ellos quizás con cierto grado de ansiedad. Pero aquí tenemos a un hombre tranquilo, a un hombre sereno, que decide escribir una carta que es, por cierto, emblemática, una carta que relata muy bien su personalidad, que relata muy bien también sus emociones y también mucha de su teología. Y en el capítulo 3, donde hemos leído al principio, en los versículos 12, fijaos lo que decide hacer este preso, este apóstol preso como es Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, coger aquello para lo cual fui también agarrado o asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo escribe a una iglesia, la de los miembros o los habitantes de Filipos, una iglesia importante dentro de una ciudad importante, una ciudad clave, una capital económica del Imperio Romano, pero la iglesia, la comunidad, la congregación estaba formada por una serie de personas bastante complejas, aunque la carta nos hace creer o nos hace ver que Pablo está muy agradecido, y es verdad, a los filipenses por sus ofrendas y por su apoyo en todo momento. Estamos hablando de una iglesia compleja, de una iglesia complicada, de una iglesia donde había tensiones entre los líderes. Habréis leído que dentro de la iglesia unos eran de Apolos, ¿os suena? Sí. Otros eran seguidores de Cefas, Pedro, y otros eran del propio Pablo, pero eso quiere decir que había tensión y que había división doctrinal dentro de la iglesia de Filipos. Pero no solamente había divisiones y tensiones, sino que había también discordias entre los miembros. Si leéis la carta a los filipenses con más detalle lo veréis entre líneas. También aparece que allí en esa iglesia había falsos maestros, algunos de ellos judaizantes, los seguidores de Cefas eran seguidores judaizantes. En definitiva, una iglesia complicada, una iglesia
difícil y a la que Pablo escribe y les dice que ha decidido, que ha tomado una decisión en este versículo 12 y 13. Hermanos, no lo he alcanzado, sigo, pero he decidido algo. Fijaos lo que he decidido y es un verbo en gerundio. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo ha decidido intencionalmente tener mala memoria. Ha optado por la amnesia. Dice él que ha decidido olvidar ciertamente lo que queda atrás. Esta decisión la toma, no lo olvides el contexto, es importante, en el corredor de la muerte. Dices, no hombre, en ese momento es el momento de hacer balance. Ese es el momento de recordar, de hacer memoria, de todo lo que me pasó, lo bueno, lo malo. ¡Oh! El apóstol Pablo dice, a las puertas de la muerte, que ha decidido olvidar. Por lo menos es interesante. Si comparas el apóstol Pablo con otros autores de la Biblia, sobre todo en la cultura hebrea, siempre, y precisamente el lenguaje hebreo está diseñado en sus formas verbales para enfatizar siempre mucho más el pasado que el presente o el futuro, el pueblo hebreo ha sido enseñado y entrenado siempre para mirar muchas veces atrás. Cuando la Biblia está llena de compromisos y de pactos, Dios le da promesas a Israel, muchas, muy a menudo, promesas, pactos, compromisos, en las que le dice al pueblo, no olvides, no te olvides de celebrar el día de reposo, no te olvides de un montón de pactos y de compromisos que Dios le ha dicho al pueblo hebreo que recuerde, que tenga buena memoria, que sea como Diego, que tenga memoria de elefante. Sí, le dice Dios a Israel en muchas ocasiones, luego veremos cuántas, que sea un pueblo muy bien memorizado, que no sea un pueblo olvidadizo. Pero por contra, vamos a ver si es que es por contra o no, Pablo dice, yo olvido. ¿Es que era un mal hebreo? ¿Es que era un mal judío? ¿Es que había traicionado a su cultura? Lo vamos a ver. Pero en la historia del Antiguo Testamento, veréis, seguramente lo recordaréis, que hay muchos ejemplos de hombres y de alguna mujer que tienen problemas con la memoria. No hay uno, hay varios. Si miráis el caso de Moisés, recordáis que Moisés emprende un camino, el Éxodo, para caminar cruzando un desierto, ¿por cuántos años? Por 40, muy buena memoria tenéis, ¿eh? 40 años, muy bien. El pueblo que le acompaña muy a menudo le dice que quiere volver atrás o no. Constantemente. La memoria de ellos había quedado en Egipto. Y las cebollas de Egipto. Eso era impresionante para los hebreos. El desierto les daba miedo, la falta de alimentación, la falta de agua. No sabían exactamente dónde les llevaba Moisés. No tenían noticias de la meta. Eso de Canaán no nos queda muy claro. No hemos visto el mapa. Queremos volver atrás. El deseo de volver atrás era permanente en el pueblo hebreo. Por 40 años mortificaron al pobre Moisés y le criticaron y murmuraron contra él constantemente para volver atrás, para regresar, para acariciar la memoria de lo que hemos dejado atrás. Pero Moisés nunca quiso volver atrás. ¿Os dais cuenta que olvidó Egipto? O al menos se propuso olvidar Egipto. Nunca quitó su mirada de Canaán, aunque no llegó a entrar, la vio de lejos, pero nunca dejó de caminar sin ver el territorio del destino, el territorio de la tierra de promesa, y se refugió en Dios sin mirar atrás. Otro ejemplo sería Abraham. Abraham, Dios le llama desde una tierra extraña, de una tierra pagana como es los caldeos, y ahí en la ciudad de Ur, Dios le llama para que obedezca a un plan nuevo, extraño, insólito, sorprendente, y es que él va a ser padre de multitudes, le cambia el nombre incluso. Y dice que va a ser padre de un pueblo incontable. Dice, ¿has mirado las estrellas del mar, las estrellas del cielo o la arena del mar? Pues cuéntalo. No puedes contarlo, es imposible, te pierdes. Pues cuéntalo porque así será tu descendencia. Y Abraham emprende un camino extraño, parecido al de Moisés, en el que prima la obediencia y también prima el olvido. Tiene que olvidar a Ur de los caldeos, donde estaba probablemente su suegro, su suegra. Bueno, eso a algunos no les cuesta olvidarlo, pero tenía que olvidar muchas cosas más. También su bienestar económico. También tendría que olvidar sus vecinos, sus amigos.
Y por cierto, en el camino, Dios le pide que, sorprendentemente, una sorpresa más, le pide que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa, el hijo por el cual va a pasar el pacto. El hijo es Isaac, y le pide que lo sacrifique, aunque como sabéis en la historia final, ese sacrificio nunca llega a suceder. Nehemías, otro ejemplo impresionante hablando de memorias. Nehemías era copero del rey, vivía en la corte más lujosa del mundo, al servicio del emperador más poderoso del mundo, y era su copero, tenía una gran responsabilidad, probaba su comida, probaba su bebida, por él, en cierta manera, la vida del rey estaba en sus manos, y acepta el llamamiento espiritual de volver a Jerusalén para nada más y nada menos que restaurar el muro, restaurar la puerta que estaba quemada, el muro derruido. Decide volver decide volver adelante, y en ningún momento nos dice que tenga recuerdos ni memorias de volver atrás. Y eso que vivía muy bien en la tierra de Asiria. Daniel, mi tocayo, también decide, en sus otras circunstancias, que va a orar 3 veces al día, aunque luego el rey, donde él vive, lo va a prohibir, y que no comerá la carne del rey, ni se contaminará con la comida del rey, que solo comerá verduras. Es decir, decide desobedecer la ley, en este caso del rey. Pudo morir por ello en varias ocasiones. De hecho, puede haber llegado a morir a manos de los leones, recordáis la escena de la escuela dominical, seguro, y también puede haber muerto a manos de las llamas en el fuego, recalentado 7 veces. Pero ni en un momento ni en el otro vuelve atrás. Ni en un momento ni en el otro decide caminar atrás y volver al camino de donde él había decidido caminar. Y el último ejemplo que os dejo en positivo es el ejemplo de Esther, la reina Esther, la reina de mi casa, que también se llama Esther. Esther tiene al otro lado del patio la vivienda donde vive su marido, el rey. El pueblo de Israel está a punto, muy cerca, a punto de ser exterminado, de vivir un genocidio, y le propone su tío: hombre, mujer, cruza el patio y ve a hablar con el rey, intercede por el pueblo y quizás te escuche. Ella sabía que por la norma, si cruzaba el patio sin haber sido llamada, el rey la podía ejecutar. Normas del tiempo. Pero decide cruzar el patio e ir a ver al rey. Y con ella una frase impactante, que debéis acordaros de ella. Dice: iré a ver al rey, y si perezco, que perezca. No vuelve atrás, como hago yo ahora. No vuelve atrás, camina el patio hacia adelante, cruza, convence al rey y libra a Israel de un genocidio internacional, porque la ley de destrucción era internacional. ¿Sabéis que hoy se celebra, bueno, y no todos los años, el pueblo de Israel celebra una fiesta en honor a Esther, porque precisamente se recuerda su salvación, la salvación que vino por su mano? Os he relatado a Moisés, Abraham, Nehemías, Daniel, Esther, 5 personas, una de ellas mujer, que no miraron atrás, que olvidaron su memoria y que solamente caminaron con el objetivo de cumplir el llamamiento de Dios. Os voy a poner el ejemplo que está en la Biblia también de 2 casos inversos. Uno de ellos era profeta, y Dios le llama a ir a evangelizar con seguridad de resultados positivos a una ciudad enemiga que se llamaba... Muy bien. Ya me había angustiado. Se llama Nínive, y el profeta se llamaba Jonás. Muy bien. Pero Jonás decide que el proyecto de Dios es de Dios, pero no de él. Decide desobedecerlo. Decide no caminar hacia el proyecto de ir a Nínive y se embarca en un barco en dirección a la Costa del Sol. A la nuestra, a la Costa del Sol. Se dirige a Cádiz, porque Tarsis es Cádiz. Por cierto, una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Tiene miles y miles de años. Y existe aún la ciudad, una preciosa ciudad que podéis visitar. Y este hombre decide caminar en sentido inverso. Es decir, decide desobedecer a Dios, decide caminar en un destino inverso. Y otro ejemplo con el que quiero terminar es femenino. No tenemos su nombre, pero Dios le da el privilegio a su marido
y a su familia de escapar de una destrucción segura que va a caer del cielo sobre su ciudad en forma de azufre. La ciudad va a ser destruida por sus pecados y su familia, la de su esposo, que se llama Lot, con toda la familia, tiene opción de salir, escapar y huir de la destrucción segura que viene. Pero solo hay una condición muy simple: que no mire atrás. Es tan simple como caminar y caminar derecho, caminar hacia adelante. Pero esta mujer, que no sabemos su nombre, caminó con su familia por unos metros, pero en algún momento miró atrás. Y dice la historia que se convirtió en ese momento en una piedra, en una estatua de sal. Y obviamente murió. Dos casos que os cuento de desobediencia: el de Jonás, aunque luego se corrige, y el de la mujer de Lot, que evidentemente no se puede corregir. El apóstol Pablo, volviendo al texto en el que estábamos, dice: hermanos, yo mismo, dice el texto, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. La palabra griega para meta es la palabra skopos, que es una palabra que significa un lugar, una línea, un espacio marcado en el infinito delante nuestro, un lugar donde poner la mirada, un lugar donde poner nuestro deseo, nuestro objetivo, nuestro plan de vida. Es decir, yo camino hacia eso, sea lo que sea, pero todos tenemos una meta, o metas en plural, y caminamos hacia esa meta, que puede ser que suceda este mes, que pueda ser que suceda este año. Yo tengo la meta aquella famosa de aprender inglés, y no aprendo inglés. Yo tengo aquella meta de adelgazar 10 kilos y no sucede. Yo tengo la meta de casarme y llevo 40 años intentando casarme. Si todos tenemos una meta, o metas en plural, y algunas muy gruesas. El apóstol Pablo, de la que está hablando aquí, no es la meta del año en enero, es una meta gloriosa, una meta potente, una meta evidentemente espiritual, que es la de alcanzar a Cristo. Y ese también tiene que ser, evidentemente, nuestra meta, nuestro objetivo. ¿Cuál sería la meta, si lo recordáis? ¿Cuál es la meta del propio Jesús, de la que Él habla, de la que Él camina hacia esa meta y no volvió atrás? Podéis encontrar varios versículos que lo dicen, pero os voy a apuntar dos. Uno está en Mateo 20, 28, cuando el propio Jesús dice que vino a esta tierra para servir y no ser servido. Esa es una de las metas que Jesús apuntó. Y dice además, y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, te voy a decir una declaración, algo que a lo mejor no has escuchado antes, pero tú eres o eras la meta de Jesús. Impresionante, ¿no? Si te vas con eso a casa, se te acaban los problemas de autoestima. Si te vas a casa pensando que yo fui la meta por la que Jesús vino a este mundo, muchos de nuestros problemas emocionales se desvanecen. Porque entonces te das cuenta de cuán importante soy yo para que Jesús vino a esta tierra, se humanó, muriera y resucitara por mí. Jesús es la meta también de Pablo. Y ahí lo hemos visto en este versículo 11. El alcanzar la meta, el llegar a Jesús. Y dice el versículo 14, por eso prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo lograr este punto? ¿Cómo alcanzar esta meta de la que el apóstol Pablo, esta palabra griega, este skopos, cómo alcanzar la meta de Jesús? ¿Cómo alcanzar este llamamiento? ¿Cómo llegar a Él? Bueno, evidentemente es a través de la fe, obviamente es a través de la confianza en Jesús, de la paz que ponemos en Él, pero el apóstol Pablo apunta a un verbo muy interesante que he dicho al principio, y es que dice, en este proceso final de su vida, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Y esto me deja inquieto. ¿De qué tiene que olvidarse el apóstol Pablo en este tramo final de su vida? Si, como he dicho antes, es tan importante para cualquier hebreo tener buena memoria, recordar los pactos, mirar siempre atrás, recordar las promesas. ¿Sabéis que hay 170 promesas en la Biblia? Solo en el Antiguo Testamento, 170 mandamientos que dice la palabra acuérdate, recuerda tal cosa, ten memoria de aquello otro. Hay 170 veces en que Dios le dice a su pueblo, ten buena memoria de tal cosa. Es decir, la buena memoria es muy valiosa.
para el ser humano cristiano, sobre todo si recuerda bien la palabra de Dios. Hay muchos versículos: acuérdate del día de reposo, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, acuérdate de tu Creador, dice Eclesiastés. Incluso hasta el ladrón que está en la cruz al lado de Jesús, en el último momento de su vida le dice: Señor, acuérdate, ten buena memoria de mí cuando estés en el paraíso. ¿Recordáis la escena, verdad? Acuérdate de mí, ten buena memoria, no te olvides. Es decir, la memoria está muy presente en la historia bíblica. Entonces, ¿de qué tiene que olvidarse Pablo? ¿De qué Pablo tiene que olvidarse para alcanzar ese objetivo, esa meta? ¿Para qué tiene que tener mala memoria si tiene que alcanzar la meta de Jesús? Si tiene que proseguir aún los días, los meses, las semanas que le queden vivos para alcanzar. Bueno, el capítulo 3 nos da una buena pista muy clara, solo hay que echar un poquito más atrás. Si miras los versículos 4, 5 y 6, el apóstol Pablo, en Filipenses 3, nos hace un relato de su historia, de su biografía. No es la única vez que lo hace, lo tiene que repetir en varias ocasiones también. 2 Corintios también aparece, hay varios momentos en que hay repetición de su historial, de su biografía. Hoy llamaríamos de su currículum, de su currículum vitae. Y el apóstol Pablo relata ahí que tenía un buen, importante prestigio académico, porque él había sido alumno de teología, había ido al seminario del maestro Gamaliel, la élite de las élites en el tiempo de Pablo. Había estudiado a sus pies, era un hombre formado a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, tiene un pedazo de título colgado en la pared que dice alumno de Gamaliel, graduado. Y podría enseñarle a todos los judíos y decirles: mirad, yo soy ese alumno, tengo un buen título, tengo un buen nivel académico, y seguramente Pablo sería lo que llamaríamos hoy un teólogo, incluso un filósofo, un hombre formado. Y añade a esto, por si fuera poco lo que es el prestigio académico, añade historial de vida. Y añade y les dice a los que están leyendo la carta en Filipos, les dice: por cierto, que yo soy de la tribu de Benjamín, por cierto, de autoridad espiritual farisea, y tengo sobrados motivos para la vanidad. Sobrados motivos para colgarme muchas medallas en mi pecho. Tengo grandes titulaciones, vengo de una gran familia, tengo una gran historia familiar, y social y religiosamente soy fariseo y nieto de fariseos o descendiente de fariseos. Por lo tanto, ¿qué historial tengo, amigos? Podría terminar como los dibujos animados. Esto es todo, amigos. Porque con lo que he dicho, Pablo ya se ha lucido. Si pretendía impresionar, ya me ha impresionado. Pero sabéis que la historia de Pablo no se limita exclusivamente a esa historia, porque la que os acabo de leer es la historia de Saulo. Es otro hombre. Saulo es convertido en el camino a Damasco. Nunca sabemos si se cayó de un caballo, eso no lo dice la Biblia, pero sí que quedó ciego, y cuando restaura su vista, Dios le nombra apóstol a los gentiles. De ser perseguidor de la iglesia, es perseguidor, ahora es apóstol. Y empieza el drama de su vida. Si antes era una gloria bendita, si antes el pecho le caía en las medallas, iba de lado de las medallas que tenía, ahora solamente quiero que recordéis muy rápidamente el libro de Hechos. Y recordaréis en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento, que se escriben otras cartas de Pablo, y también lo relata, Pablo nos dice que vivió persecuciones, que tuvo naufragios, y todo esto es en plural, que tuvo también latigazos, que vivió apedreamientos, menosprecios sin número, insultos, traiciones de supuestos hermanos y el abandono de muchos discípulos. De hecho, ¿recordáis que está en el corredor de la muerte? Nadie le ha venido a visitar. Está solo. Y en el último momento de su vida, cuando antes era un personaje glorioso, cuando antes era un personaje
reconocido, ahora es un hombre, diría esclavo, pero es un hombre atado a un cepo, condenado a muerte y sabiendo que su vida va a terminar antes de hora. Solo por seguir a Jesús. No ha cometido ninguna otra falta contra el imperio que seguir a Jesús y predicar su nombre. En definitiva, como una balanza, ¿no? A un lado tienes a un hombre muy encumbrado, tienes a un hombre, como dice el versículo ahí, 4 o 5, yo tengo también de qué gloriarme o de qué confiar en la carne. Si algunos tienen alguno, yo más. Yo tengo más currículum que muchos de vosotros, les diría a los filipenses. Yo soy un personaje muy reconocido en mi cultura, pero luego, cuando comencé a seguir a Jesús, me cambió el nombre y ya no me llamé más Saulo de Tarso. Me llamo Pablo y ya no soy perseguidor, soy apóstol. Y tengo en la memoria, podría tener en la memoria muchos daños, muchas heridas, muchas ofensas para recordar, incluso para dejarme llevar por la raíz de amargura, que es tan corrosiva y que es peor que un cáncer, porque es silencioso como el cáncer, pero no solo destruye el cuerpo, sino que destruye el alma. Pablo, al hacer el resumen, que lo habéis visto en el versículo 4 y 5, 6, 7, dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo eso que me encumbraba, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí la traducción es maravillosamente agradable. En la traducción que vemos en Corintios dice que lo tiene por basura. Y esa traducción aún es muy amable, porque Reina Valera eran personajes muy elegantes cuando escribían en castellano. Porque la traducción original, en el griego original, Pablo no dijo basura. ¿Os lo digo o me voy a callar? Ahora os dejo con el intríngulis o no os lo digo. De esta traducción Reina Valera dice que lo tuvo o lo tiene por basura. Vale, está bien, algo innecesario. La basura es algo que tiras, ¿verdad? Ya no necesito este envoltorio, lo tiro. Ya me he comido toda la pera, tiro el centro. ¿Sí? Tiro lo que me sobra. Pero Pablo no dijo eso. Lo que dijo y usó la palabra escabulón. Si os la lleváis hoy, ya me doy por contento. Y es excremento, que es otra cosa. No es basura, es excrementos. Y no quiero traducir la palabra porque ya me habéis entendido. Pablo tiene su historial por algo despreciable. Excremento. Escabulón. Basura es aún demasiado suave. Y cuando mira atrás, por eso nos dice el texto que hemos leído de Filipenses 3:13 o 12, yo ya he decidido, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tiene dos cosas por olvidar, probablemente muchas más, pero dos grupos de cosas. Una es sus honores, su gloria, la carne, como dice el versículo 3. No tengo ya confianza en la carne. Y si vosotros os gloriáis, yo más. Pero ni eso me interesa. Pero también hay otra cosa que quiero tener en el olvido, que he decidido tener en el olvido. Y es el daño, los daños, los precios que he pagado, lo que Pablo le dirá en otras cartas, las marcas del Evangelio, por seguir a Jesús. También necesito olvidarlas en este tramo final de mi vida. ¿No tenemos todos memoria? Aunque os he preguntado al principio si tenéis buena o mala memoria, en realidad todos tenéis buena memoria. Todos. Porque todos recordamos cosas que sucedieron el año pasado. Cosas importantes de tu vida, que no sucedieron en la mía. Cosas que sucedieron hace 10 años también las recuerdas. E incluso mi abuela recordaba cosas que a los 80 recordaba cosas de cuando tenía 7. Yo no sé cómo lo hacía, pero hay gente que recuerda cosas de cuando es niño y dice que cuando es más abuelo aún recuerdas mejor la memoria antigua. Pierdes la memoria del día, la memoria de pez, pero tienes una buena memoria lejana. Pues todos tenemos recuerdos de nuestra historia real. ¿Y no tenemos todos a veces también tentación de mirar atrás?
siendo cristianos o no. Nosotros tenemos a veces tentación de mirar atrás con cierta nostalgia. Ay, yo era aquello o lo otro. Con nostalgia porque era positivo. O con lágrimas porque produjo dolor. Pero todos tenemos en nuestra historia de vida elementos de nostalgia, peligrosa, por cierto. La nostalgia es muy corrosiva, hay que cuidar con ella. Y a la vez también lágrimas, porque hay daño que me hicieron y no lo he olvidado. No lo he olvidado para nada, lo sigo teniendo muy presente. Y por días que pasan, yo he escuchado decir, por días que pasan hay gente que dice, jamás olvidaré lo que fulano me dijo, me hizo o me dejó de hacer. Tenemos muy buena memoria, hermanos. A veces, incluso, yo diría que demasiada buena memoria. Y el apóstol Pablo nos está advirtiendo de esto, de que a las puertas de la muerte, yo sé que tú dirás, pero no es mi caso porque yo no estoy a las puertas de la muerte. Perdóname. Pero yo sé que tú estás vivo el domingo día 1 de... Has dicho de septiembre, ¿verdad? Eso. Yo sé que estás vivo el 1 de septiembre, sí, lo veo con mis ojos, no es un ejercicio de fe, ya lo veo yo que estás vivo. Pero perdóname que sea tan claro, no te puedo decir lo mismo de que estés vivo el 2 de septiembre, lunes. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. No tengo ni idea si voy a llegar vivo a casa hoy, pero me puede atropellar un coche, puedo tener un infarto, puedo tener cualquier tontería que ahora mismo desconozco. La vida es frágil, rápidamente voluble, y no sabemos cuándo nos llega el momento, y puede ser hoy también. Y el apóstol Pablo, que está informado ya, que le queda muy poco, que está en el corredor de la muerte y que es cuestión de días, de semanas, ponle meses si quieres, por ser generoso, pues le demos unos meses. El apóstol Pablo ha decidido tener muy mala memoria. Apúntatelo cuando sepas que tu tiempo está al final. Apúntatelo porque es mandato bíblico. Apúntatelo cuando sepas que tu vida está cercana al final, porque el médico ya te lo ha dicho y te ha dicho, señora, a usted le quedan 3 meses de vida porque el cáncer avanza a toda velocidad o porque ves el coche que te va a atropellar. Bueno, no te da tiempo a tener mala memoria. Pero si sabes que te falta poco, borra el disco duro. Bórralo. Porque hay 2 cosas que borrar. Las glorias, la carne, el ego y los daños, las heridas y los dolores. Lo puedes leer todo lo que te estoy diciendo en el capítulo 3 de Filipenses. El pasado, que existió, pero supongo que ya sabes que no existe, el pasado es un bonito lugar de visita. Es un bonito lugar de visita, para hacer turismo, pero solo para eso. Es como el verano cuando la gente dice, ¿dónde has ido? He ido al pueblo. Mucha gente lo hace esto, sobre todo si son del sur. He ido al pueblo. Marcos acaba de volver de Cádiz. Está bien, es bonito Cádiz, Cádiz es precioso, no es que sea bonito, es precioso. Y lo ha ido a visitar, pero él vive en Santa Coloma. Lo pilláis, ¿verdad? Pues el pasado es un bonito lugar de visita, pero solo para eso, para la visita. Porque nuestra realidad está en el presente, aquí y ahora. El futuro tampoco existe, porque tampoco sabes dónde vas a estar mañana, así que solo te queda el presente. Quiero terminar ya. Quiero terminar con una historia real que tiene que ver con la memoria. Una vez un miembro de mi familia, por eso sé lo que digo, porque es alguien muy cercano a mi familia, tuvo un problema con la memoria muy grave. Pero no es lo que pensáis, no tuvo Alzheimer, es lo contrario. Tuvo un exceso, una sobredosis de memoria. Y un domingo, un hermano que tenía costumbre, muy buena costumbre, muy sana costumbre, de que cuando venía al culto, él saludaba a todo el mundo. Entonces este hermano saludaba uno por uno. Decía, hola Daniela, ¿cómo estás? Esto calla a mí, es fácil recordarlo, Hola Jesús, su esposa se llamaba Margarita Rosa, tenía nombre de una flor, pero no me acuerdo, y no la saludó, pero siguió saludando a todo el mundo. Y esta persona de mi familia
vino a casa después del culto. Hay gente que no viene contenta al culto y luego tampoco viene contenta a casa. Entonces, llegó a casa disgustada esta persona y nos dijo, ¿sabes? Fulano de tal ha saludado a todo el mundo de la iglesia, menos a mí. No sé, a lo mejor se le olvidó el nombre de la hermana, no sabía si era Margarita o Flora o cómo era. La cuestión es que este hermano vuelve a casa y dice, yo estoy enfadado con ese hermano, porque hoy no me ha saludado. ¿Os parece una estupidez? Bueno, es que os tiene que parecer una estupidez, porque es que lo es. Pero ¿sabes cuánto duran las estupideces en el corazón humano? ¡Ah! Ahora viene la gracia. Échale tiempo, a ver si haces una encuesta correcta. ¿Quién da una semana? ¿Quién le da un mes? ¿Un trimestre? ¿Quién le da 6 meses? ¿Quién le da un año? Y ya entro en terreno dramático. Pues ni un mes, ni un trimestre, ni un semestre, ni un año. Ya el año es peso, ¿eh? Pues es toda una vida. Toda una vida de lo que os estoy hablando, y no estoy mintiendo ni exagerando. Como suelen decir, no pongo nombre, pero es una historia real. Porque simplemente ese hermano saludó a todo el mundo, menos a mí. Estupidez al cubo. Multiplicada. Absurda. Increíble. Sí, todo lo que me digáis. Sí, todo eso es cierto. Si queréis podéis decirlo peor aún. Podéis usar la palabra escabulón. Aún podéis decir excremento. Podéis decir todo lo que queráis. Podéis exagerar, pero es cierto. Y yo te pregunto ahora a ti, antes de que terminemos el culto y te vayas a casa y empieces la semana, y espero que la vivas toda. Y no solo el lunes. ¿Te hirieron en el pasado? A Pablo sí. ¿Te produjeron a alguien una infancia difícil? ¿O alguien tuvo contigo abusos? ¿O tuviste una adolescencia rebelde? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Algunas manos se tenían que levantar, pero no se levantan. Lo entiendo. Pero tendrían que levantarse, porque la adolescencia rebelde es muy común. Pero también quizás, a lo mejor te menospreciaron. A lo mejor, quizás de esos menosprecios, de esos abusos o de esa infancia difícil, alguien te dejó un trauma, que sería muy, muy normal. Y hay gente que lleva el trauma por décadas. Y llegan a la madurez y aún siguen arrastrando traumas de la infancia. Ninguno de vosotros, ya lo sé, pero alguna gente sí. Alguna gente sí. Hay gente de verdad que les pasa. ¿Te defraudó algún hermano? Honestamente, alguno. ¿Has pensado que tú te defraudaste a alguien? Yo sí, y ya me lo han dicho, o sea que lo sé. Defraudé y me defraudaron. Entristecí y me entristecieron. O por el contrario, en positivo, ¿fuiste una estrella admirada, como una estrella del rock? ¿Fuiste alguien que todo el mundo quería estar con él en clase, en el colegio? ¿Fuiste ese tipo de compañero que todo el mundo se hacía la foto con él? Bueno, en mi caso no, pero a lo mejor tú sí. Bueno, pues sea lo que fuere lo que tienes que contar en tu memoria, lo que estás escarbando ahora en tus neuronas, sea lo que sea, olvídalo. Olvídalo. Tenlo por basura, por decirlo suave. Porque en el seguimiento de Jesús, el centro de tu memoria es Jesús. Porque en el seguimiento de Jesús, solo el presente cuenta. Y las promesas de Dios, que son reales, están en el pasado, se van a cumplir en el presente o en el futuro. Pero no en el pasado. Están por cumplirse. Son reales y verdaderas. Se van a cumplir todas, una por una, sin fallo. Pero tienes que esperarlas, no mirar atrás. Están delante de ti o están en el presente inmediato. Pero las promesas de Dios se cumplirán, aunque aún hoy no las hayas visto. Y Pablo dice con claridad, y creo que hoy lo he reiterado, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo bueno y lo malo, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.